tener bastante claro. Y la forma de entenderlo es que ese límite pertenece a una porción pequeña de la función. Entonces, permítanme. Entonces, la derivada, cuando nosotros derivamos, el resultado que obtenemos es la pendiente de una recta tangente. Y lo obtenemos eso porque analizamos dos puntos. En este caso, el punto C y C más delta X. Ese delta X es como el paso que da la función en X, un intervalo para los valores donde van cambiando a X. Entonces, si nosotros trazamos una línea entre esos dos puntos, vamos a tener una recta secante. Pero, ¿qué pasa con este límite? En este límite nos está diciendo que delta X tiende a cero. O sea que tendríamos cualquier cantidad de aquí arriba dividida entre un valor por cero. Y eso dijimos que era, como resultado tenía infinito. Eso de infinito significa que la función se ha partido en, valga la redundancia, en partes infinitesimales. El cociente de eso me representa. Si yo tengo que el paso es 0.0001, entonces el cambio entre C y C más delta X va a ser pequeño. Y por ser pequeño, es un diferencial infinitesimal. Vaya, ese es el concepto geométrico. Ahora el concepto algebraico, por así llamarlo, lo podemos representar, como les dije anteriormente, como la pendiente. Esta es la forma de cómo calcular la pendiente de cualquier recta, que es y sub 2 menos y sub 1 en el numerador. Vaya, veamos en la gráfica. Este sería y sub 2, que es la función evaluada en C más delta X. Y y sub 1 sería la función evaluada en C. Es lo que tenemos acá. Y en el denominador tenemos x sub 2 menos x1. X sub 2 sería C más delta X. Y x sub 1 sería C, que es del valor donde partimos. Entonces, acá tenemos la pendiente de la recta secante, que es el azul que se muestra acá. Cuando nosotros decimos que ese delta X tiende a cero, estamos diciendo que este punto de acá está tan cercano a este punto, pero en la misma función. Es decir, estaría aproximadamente acá. Al hacer eso, nos queda... acá está mejor, no he visto la gráfica. Primero tenemos esto. Como decimos que delta X tiende a cero, o sea, se va haciendo cada vez más pequeño, entonces este punto se va a ir acercando al punto inicial. Podemos notar que de la gráfica celeste a la morada, la distancia entre los puntos es menor. Y de la gráfica morada a la verde, incluso menos, y así hasta llegar a un punto donde exactamente coinciden los dos puntos en uno solo. ¿Alguna duda ahí? Porque aquí es más de lo mismo. De la gráfica vemos que el valor de delta X es cada vez más pequeño a medida que nos aproximamos a la recta tangente. O sea, entre más pequeño sea el delta X, más nos aproximamos a la recta tangente. En el punto
este punto, que sería donde coinciden los dos. Y esa recta tangente es la que se nos genera en ese punto. Pero esa recta tangente tiene una pendiente. Esa pendiente de la recta tangente en ese punto de la gráfica es la derivada. Y esto siempre va a ser así. O sea que si nosotros tenemos... A grabarla. Ah, sí. Gracias por recordarme. Vaya. Decía que la pendiente de la recta tangente, solamente el valor de la pendiente, o incluso puede ser una función, va a ser la derivada de la función. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo se hace, cómo se efectúa la derivada. Veamos aquí. Aquí parten de la definición del límite y nos dice que eso es la pendiente de la recta tangente. Acá deben recordar, le voy a, con esta gráfica, le voy a explicar algo. Porque aquí se aplica bastante el concepto de la ecuación punto pendiente, pendiente intercepto, pero más que todo la punto pendiente, porque esta ecuación es eso. Vale, tenemos que la ecuación punto pendiente tiene esta forma, donde x sub 0 y y sub 0 es cualquier punto de la gráfica. Supongamos este punto en el que coincide la recta tangente y la función. Ese es el punto que estaríamos evaluando. En este caso, y sub 0 sería la función evaluada en esta constante, en ese valor de x. Y dijimos que esta m representaba la pendiente de la recta tangente. Y esa pendiente de la recta tangente es la derivada de la función. Por eso acá está. La pendiente de la recta tangente, siempre se lo voy a repetir porque se lo recuerdo. La pendiente de la recta tangente es la derivada. Y luego esto, bueno, esta x es de la ecuación que vamos a obtener. Y esta c es el valor de x, o sea, x sub 0. X menos c. Ahora con esto, lo que, bueno, aquí podría encontrar la demostración para que vean que sí es la pendiente. Lo que voy a hacer es despejar la derivada. Y arriba tendríamos esto.
Y en el denominador tendría esto. Y esto es análogo. Eso es análogo a esto. Por eso se dice que la pendiente de la recta tangente es la derivada. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Puedes explicarlo una vez más, por favor, que me perdí al principio? Vale. Lo voy a explicar con estas 4 gráficas. Primero tenemos 2 puntos cualquiera de la misma gráfica. Trazamos, bueno, no vamos a trazar, pero para entender la derivada se traza la recta secante. Y con esa recta secante en el segundo punto lo que se hace es trasladarlo hacia el punto inicial. Se traslada porque estamos diciendo que delta x tiende a 0, que era lo que teníamos acá al principio. Delta x tiende a 0. O sea, el paso de la función tiende a 0, que se aproxima a este valor a medida que se va acercando a valores pequeños. Aquí podemos ver la tendencia de cómo se va haciendo pequeño y a medida en que lo hace, llega a un punto donde coincide exactamente con el punto inicial. Y ahí se forma una recta secante. La recta secante, por así decirlo, siempre está por fuera de la función y la recta tangente está por fuera de la función y la recta secante está por dentro de la función. En ese punto se produce esa recta y la pendiente de esa recta que se calcula con esto me representa la derivada de la función. Creo que por acá tengo un ejercicio y con eso quedaría un poco más claro. Vaya, veamos esto. Nos piden encontrar, obtenga la ecuación general de la recta tangente a la gráfica de la función dada en el punto que se indica. Nos están dando el punto y queremos encontrar la recta tangente en ese punto en la función. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la pendiente de esa recta. Y esa pendiente la vamos a encontrar derivando la función. Para funciones trascendentales, que son las trigonométricas, logaritmos, exponenciales, ya hay formas de cómo, o tablas, mejor dicho, para, para conocer su derivada, o sea, ya hay valores predefinidos. Todas estas son funciones trascendentales, las trigonométricas, las exponenciales y las logarítmicas. En este caso nosotros tenemos un logaritmo natural y lo queremos derivar. Siempre que queramos derivar un logaritmo natural, venimos acá a las tablas y escribimos esto. A medida que vayan resolviendo los ejercicios, ustedes se las van a ir aprendiendo. Ahorita al comienzo sí pueden ver las tablas sin problema.
Va, entonces ahora escribamos la derivada de esa función, que sería 1 sobre x. Eh, teniendo en cuenta de que esta x es el argumento, porque ¿qué pasa si yo tengo aquí un polinomio? Digamos que tuviera x cuadrado más 5. Entonces el argumento, todo el argumento tiene que ir en el denominador. Sería 1 sobre x cuadrado más 5. Acá en los ejemplos, porque para hacerlo sencillo simplemente se deja x, pero es todo el argumento. Entonces derivando tendríamos 1 sobre x. Y aquí viene otro concepto también. El concepto de función constante. Una función constante, ¿qué forma tiene? Una línea horizontal. Ajá. ¿Cómo determinas que es horizontal? Porque F es igual a Y y en ese caso Y tiene un valor constante que es 0. Tal vez. No sé. No, Ajá. Y toma un valor para para todo el dominio de X, o sea, para todos los reales. Ajá, esa es una función constante. No hay pendiente. ¿Recuerdan cuando vimos el límite de una constante? Sin importar el valor que pueda tomar x, y siempre tiene el mismo valor. Vaya, pero ¿qué pasa si nosotros le calculamos la pendiente, en este caso la derivada, a una función constante? Cero. No tiene Ajá, es cero. cero. Es cero. Puede haber alguien de que no haya entendido esa parte y lo voy a explicar ahorita. Me voy a explicar, por favor. Lo de la pendiente, ¿por qué da cero? ¿Sí? Vaya, veamos esto. Con esto lo voy a explicar. Ahí tenemos una función f de x igual a 5. En otras palabras, también puede ser que igual a 5. Si nosotros le calculamos la pendiente, bueno, sí, debe tener las rings. Si nosotros le calculamos la pendiente, dijimos que y nunca va a cambiar, ¿verdad? Entonces tenemos 5. Y en el denominador, que son x, puede ser 1, bueno, no se toma el final, 6 menos 3, digamos. Ahí lo que estoy haciendo es, para que lo vean mejor, ese sería un punto, 6,5. El otro punto sería 3,5. Esos serían los dos puntos para esta función, porque si nosotros evaluamos 6 aquí, siempre tenemos 5. Si evaluamos 3, siempre 5. Entonces en el denominador tendríamos 5 menos 5 y eso es 0. Y abajo tendríamos 3, pero 0 entre 3 es 0. Por eso siempre la derivada de una constante es 0, porque no tiene pendiente. Ahora, recuerden el primer tema que vieron en Mate 1. Creo que fue desigualdades y recta en el plano. Cuando ustedes calculaban la pendiente, lo que representaba eso era la inclinación, ya sea positiva o negativa, de una recta en el plano. Si la pendiente era positiva, se dirigía hacia el lado, hacia los valores positivos de X y de Y. Pero si tenía una pendiente negativa, se dirigía a los valores negativos de Y a los valores positivos de X. Pero si teníamos una recta horizontal, no tenía pendiente. Entonces, el mismo concepto que
vieron ahí, se aplica acá. Pero acá teniendo en cuenta de que la pendiente de la recta tangente es la derivada. Ahora sí. Bueno, voy a asumir que sí. Entonces, como derivada de esta función tendríamos esta. Y tenemos que llevarlo a esta forma. Lo voy a poner acá para irnos viendo. Nos están pidiendo en el punto 1.7. Sería y sub 0. Esa sería la pendiente. Y aquí sería x sub 0. Pues el punto que nos dan es 1,7. Recuerden que la pendiente es evaluada en el valor de x. En este caso el valor de x es 1. Entonces aquí debo, no, aquí no, aquí debo evaluar la derivada de la función en 1. Eso me daría como resultado 1. 1 sobre 1, 1 más 0, 1. Ahora sí, sustituyendo los valores, aquí tendría y menos el valor de y, 7. Igual a la derivada evaluada en 1. Nos dio 1. X menos el valor de x, que era 1. Ahora lo que hacemos es, para llegar a esta forma, es simplemente dejar todas las variables a un solo lado. Esta forma de la ecuación también lo vieron al principio en la unidad 1, cuando vieron las ecuaciones simétricas, que era la función, bueno, todas las variables igualadas a 0. Eso es lo que vamos a hacer acá. Y menos 7. Tendríamos, sí. Ahora lo que podemos hacer es pasar estos dos hacia la derecha. Aquí tendríamos 0, x menos 1, como y está positivo en el otro lado, aquí sería menos y más 7. Ahora simplemente hay que hacer la operación que nos queda ahí. X menos y. Y ya tendríamos el resultado. Esta es la ecuación de la recta tangente que coincide con la función en este punto. Les voy a mostrar la gráfica para que sea más visible. Yo tengo una duda, ¿verdad que ese punto que sustituimos ahí, ese lo tiene que dar el ejercicio? Sí, lo tienen que dar siempre, porque si no, no vas a poder encontrar la recta de la pendiente.
Pero aquí en los ejercicios que están en la guía, solamente hay 4 ejercicios y en los 4 te dan el punto. Ahí solo tendrías que llegar a esta forma. Ah, va, muchas gracias. Bueno, la función es logaritmo natural de x más 7. Esa es la función. Y la recta que encontramos es x menos y más 6 igual a 0. Vaya, ahora veamos a detalle esto. Encontramos la derivada en el punto 1,7. 1 en x y 7 en y. Justamente en ese punto coincide la recta naranja con la función morada. Ese es un punto de tangencia. Y esa es la derivada, gráficamente. ¿Alguna duda con esto? Recuerden que este tema quizás el más principal, fundamental, que lo aprenden y lo entiendan bien, porque a partir de aquí todas las mates se ven derivadas. Se aplica bastante. E incluso cuando lleven física, se aplica bastante. Repetirlo. ¿Sí? ¿Puedes repetirlo de la gráfica? Ah, bye. O Tenemos, sea, vuelvan a explicar, por favor. pero la parte de la gráfica, porque esta es la función. Veamos el ejercicio. Nos dan esta función y nos dicen que encontremos la recta tangente, o sea, la derivada de esta función, pero en este punto, en el 1,7. Y eso lo vamos a encontrar con el concepto de que la recta tangente es la derivada. Entonces nosotros debemos encontrar la derivada de esta función porque esa es la pendiente. Acá lo tenemos. Esa pendiente pertenece a esta recta naranja. Al escribirlo en la forma de la ecuación de punto pendiente, llegamos a esta forma. Esta es la ecuación de la recta que pasa justamente en ese punto, en el punto que nos dieron acá, 1,7. Por eso vemos que exactamente coincide en 1,7, en 1 en X y 7 en Y. Una pregunta, ¿y el punto 1,7 siempre lo van a dar en el ejercicio? Sí, siempre, O sea, porque es el punto de partida para encontrar la ok. ecuación de la recta. O sea que, digamos, ahorita en este tipo de ejercicios te van a dar el punto para poder encontrar la ecuación, y si no te lo dan, ¿qué pasa?
Si no te lo dan, no estaría, o sea, en el enunciado del ejercicio te indica lo que vas a hacer. ¿Va? En este caso, explícitamente nos dice, encuentra la recta tangente. Y esa recta tangente siempre necesitas un punto y la función. Si no te dan el punto, es porque te están pidiendo otra cosa. Veamos por acá. Acá no hay ningún punto, porque aquí te dice determina el punto o los puntos, si los hay, en los que la función dada tiene tangente horizontal. Ahí lo que se hace es sería derivar cada una de las funciones. No, sería igualar las funciones para encontrar los puntos. Aunque no sería realmente eso. Vamos a verificar esto. Vaya, nos están pidiendo acá determine el o los puntos, si los hay, en los que la función dada tiene tangente horizontal. Una tangente horizontal sería y igual a un número, sería una función constante. Acá como resultado es 0 y 2. Y también tienen este otro punto. ¿Por qué está ese punto? Dice 0,2. Si nos dirigimos a este punto y derivamos en este punto, vamos a obtener una recta horizontal. Que sería y igual a 2. Entonces ahí tendríamos una recta horizontal en ese punto. Solo que aquí para hacerlo de forma analítica, sí tienen que ya aplicar de lleno los teoremas de la derivada. En las clases anteriores ya vieron cómo realmente es el proceso de derivación. Aquí hay una regla de los 4 pasos, pero ese casi no se aplica. Hoy el ingeniero dio para exponentes, para logaritmos y para funciones trigonométricas, parece. Esta parte ya la vieron entonces. Esta parte que estoy mostrando. Sí, eso lo de la vimos potencia. ayer. Bueno. Pues así como se aplican los teoremas acá, los van a aplicar en los ejercicios que tenemos acá. En estos. La ecuación es lo que expliqué hace un rato, que siempre se necesita un punto. Vaya, vean en este caso aquí no dan un punto, pero sí dan un valor de x. Con este valor de x, si yo le evalúo en la función, puede tener un valor de y ya tengo un punto. Tendría menos 2,4.
y ya tendría un punto para encontrar la ecuación de la recta tangente. Acá no sé por qué lo cambiaron. Aquí dice -2 y aquí dice -1. Y acá está el gráfico. Esto lo hicieron así como les expliqué acá. Derivando, luego evaluando. En la derivada, el valor que obtengan va a ser el valor numérico de la pendiente. Y luego con el punto lo sustituyen en las variables que tienen subíndices y van a llegar a la ecuación. Así lo hicieron acá. De hecho, aquí está la forma. La pendiente, que es la evaluación en la derivada, le resultó -2. Lo pusieron acá. Y el punto, aquí es -1 en X y en la evaluación también. Edwin, ¿te puedes explicar otra vez el ejercicio? Me acabo de integrar. Justo ahorita no estaba explicando un ejercicio, pero No, pero el que acabas de si poner no, donde si no dice... explico este, Va. la solución de esto voy a explicar. Solo que estaba notando que aquí no sé por qué lo cambio. Pero lo voy a hacer con esto. Vaya, esta va a ser mi solución. No sé si realmente... Ah, estaba Sí, malo. porque lo evaluaron en 1. Aquí es igual -1. Ajá, sí. De hecho, acá está la evaluación. Vaya, entonces sí lo voy a hacer. Este ejercicio igual lo voy a hacer. Lo voy a guardar en un PDF y luego se los mando. Con el campus, bueno, con el foro siempre tuvieron problemas, ¿verdad? Que no suben nada. Ujú. Nunca suben nada. Sí, siempre está lo mismo. Sí, Nunca es que suben nada. Un día antes del parcial lo suben. a saber por qué lo hacen así. Pero Y para ver todos los videos un día antes del parcial, no podés, pues. Es imposible Ay, prácticamente. sí, sí. Así me está Más se pasando a mí confunde también. uno. Ujú. Por eso es bueno tener bibliografía. En el programa que tienen ustedes de la asignatura, en la parte final, siempre ponen bibliografía de libros. Si es posible, búsquenlos todos, descárguenlos y comparen entre los libros para ver cuál libro explica mejor o en cuál entienden mejor. el de Larson es bueno. Ajá, ese es uno. Hay uno de Leighol también, que es bien recomendado. Mi recomendación es esa, leer bastante. Vaya, voy a ver la solución de este ejercicio. Como les decía, aquí no tenemos un punto. El X, Y no lo tenemos, solo tenemos a X, pero no tenemos a Y. Pero nosotros fácilmente podemos evaluar la función y vamos a obtener un valor para Y, o sea, un punto. Y sería 1. Ahora sí, ya tenemos un punto. Cuando ya tenemos un punto y la función, lo que vamos a hacer es derivarla. ¿Cómo se deriva eso? ¿Cuál es el resultado?
2x. Ajá. El exponente pasa a ser coeficiente, la variable se mantiene y el exponente se le resta 1. 2 menos 1. En este caso sería 1. Y por ser 1, se omite. Quedaría así. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la pendiente. Y la pendiente la encontramos evaluando el valor de x que tenemos en la derivada. Tenemos menos 2. ¿Qué nos está diciendo que la pendiente sea negativa? Nos está diciendo que la recta es decreciente, que a medida que los valores de x aumentan, los de y disminuyen. Eso significa. Vaya, ahora que tenemos ya todos los datos, es recomendable, a mi manera de ver, escribirlo así y luego sustituir para saber cómo cómo se va a sustituir. Mira, disculpa, antes que prosiga, solo quiero saber por qué derivada pusiste igual a 2x. Esto de acá, Sí, ese ya es un teorema. Por acá está. Derivada de una constante. Esa ya es la derivada de la derivada, potencia. ¿verdad? Sí. Vale, veamos el teorema para que te quede claro. Si n es un número racional, la función f de x a la n, es derivable y su resultado es este. Esta notación de d sobre dx es otra forma de escribir la derivada. Esa es la notación de Leibniz. Pueden escribir cualquiera de los dos y va a estar bien. F' que le llaman a este. Y esta notación. ¿Cuál es la notación que más se usa? Es más cómodo F', este de acá. Vale, siguiendo con el teorema, lo que se hace es bajar, así con palabras cotidianas lo voy a decir, bajar el exponente a que multiplique la variable. Pero a ese exponente yo le voy a restar 1. Para que se vea mejor. Esta n, antes de ser derivada, era el exponente. Ahora lo que hago es pasarla a multiplicar a la variable. Pero a ese exponente le tengo que restar 1. Digamos que x al cuadrado. N es igual a 2. X al cuadrado. Si nosotros derivamos eso, lo que hago es bajar el 2 y al exponente restarle 1. Como tenía un 2 y si le resto 1 me queda 1. Entonces simplemente me queda 2x. Por eso es que ok, acá, gracias. bueno, por eso acá nos queda 2x. Y luego aquí evalué para encontrar el valor de la pendiente. Ahí ya escribiendo la ecuación de la recta, solamente sustituimos los datos que tenemos. Este y sub 0 es el valor calculado, que sería este. No, la condición inicial, por así llamarlo. Este y sub 0 sería 1 igual a la Yo tengo una pendiente. pregunta. ¿Sí? Vaya, los pares ordenados que elegiste es menos 1 y 1. El menos 1 ya te lo dan arriba donde dice x igual a menos 1, ¿verdad? Ajá. Y el 1 sale de la otra ecuación. Sí, que la tenés que evaluar. Va, gracias. Bueno,
el valor de la pendiente nos dio, acá está, menos 2. Paréntesis. Esta X es de la ecuación que nos va a quedar. Y luego tenemos esto. X sub 0, la condición inicial del punto que tenemos, es menos 1. Siempre pongan paréntesis, porque no vaya a ser que se les olvide el signo y solo lo dejen así. Vaya, luego de esto, aquí no cambiaría por el momento. Y aquí tendría X más 1. Efectuando la operación de los signos. Luego aquí continúa igual. Este menos 2 lo voy a multiplicar por este factor. Me quedaría menos 2x menos 2. Acá en el guión de clases despejan y para tener la función de la recta. Cuando se despeja y es una función, porque desde la unidad 1 les han venido diciendo de que y es igual a f de x, a una función que depende de x. Pero si no se despeja y se deja como el ejemplo anterior que vimos, por acá lo tengo. Si se deja así, es una ecuación. Pero si se despeja y, es una función. Vaya, aquí vamos a despejar y. Menos 2x menos 2. Y había un menos 1, entonces aquí debe haber un más 1. Ahora solo hacemos la operación que nos queda ahí. Veamos si tenemos la misma. Sí, aquí está. Este menos 1, esta ecuación, para que se recuerden, tiene esa forma. Es una ecuación pendiente, intercepto. Este B es el intercepto con el eje Y. Aquí dice que es menos 1. Veamos esto. Aquí está el intercepto, menos 1. Y la pendiente es menos 2, como habíamos dicho. Este es el punto menos 1,1. Tengo que bajar 2 unidades en Y. 1, 2. Y tengo que desplazarme 1 en X. 1. Ahí estaría la recta. Por si les piden graficar la recta, de esa forma la haría. Ubican un punto y luego se desplazan dependiendo del valor que tenga la pendiente. Así como lo vieron en los primeros temas. ¿Alguna duda con ese ejercicio? Este quizás no lo voy a agregar al PDF porque lo tienen acá. Pero si tienen alguna duda pueden preguntar ahorita. ¿Puedes repetir lo de cómo desplazarte? ¿Qué te dijiste? Para hacer la recta. Vale. Lo voy a hacer aquí porque ahí me limita la imagen. Vale, tenemos eso. Así es. Y voy a poner un par de puntos. Que sea 1, menos 1, como 1. Bueno, no me coloco el punto. Pero vaya, vamos a partir de aquí. Justamente de aquí. La pendiente, recordemos que siempre tenemos un cociente. Tendríamos eso.
que eso es igual a y entre x. Y esta a su vez es la pendiente. Va, eso siempre lo deben recordar. El numerador me indica los desplazamientos que voy a hacer en y. Y el numerador, bueno, al revés. El denominador, los desplazamientos en x. Y el numerador, los desplazamientos en y. Si me encuentro en el punto menos 1,1, partiendo de acá, tengo que desplazarme 2 unidades hacia abajo. Me desplazo una unidad y voy a llegar, vaya, estaba aquí. Me desplazo una unidad y voy a llegar a 0. Me desplazo otra unidad y voy a llegar hasta menos 1. Pero me quedo aquí, en menos 1, menos 1. Ahora tengo que desplazarme una unidad en x hacia la derecha. Este signo negativo solo le afecta a y. Los desplazamientos en x siempre van a ser a la derecha. Vale, dijimos menos 1, menos 1. Estábamos acá. Me tengo que desplazar una unidad a la derecha. De menos 1 voy a pasar a 0. Entonces llegaría a este punto. Teniendo este punto que sería menos 1,0 y teniendo el otro punto que dijimos que era menos 1,1, ya puedo trazar una recta, porque siempre una recta se puede trazar cuando tengo 2 puntos. Ahora sí, compañero. Sí, gracias. Disculpa, hay un compañero en el chat que pregunta cómo derivar cuando hay más miembros en la función. Supongo que se refiere a una función polinómica. Sí, yo creo que sí, porque ahorita, bueno, el ingeniero dijo que en la mañana que solo eran funciones sencillas para resolver en ese momento, solo monomios o cosas así. Bueno, Pero yo tenía una duda, perdón, yo tenía una duda del primer ejercicio de la guía de derivadas. Como el teorema dice que la derivada es una constante cero, entonces no sabría cómo derivar en el primero, que dice que 7 a la 12 más raíz de 2, ¿cómo quedaría eso? simplemente 0. Porque esos son Todo números. 0. Sí. El b sería 0. El c no. Bueno, no. El b no es 0. Porque hay una variable y. Y la función es de y. Si derivo con respecto, bueno, si derivo esta función, me quedaría, bueno, voy a hacer este. Porque ya sé cuál es la complicación ahí. Es el valor de pi que está en el exponente. Me piden encontrar simplemente la derivada. Aquí no hay nada de rectas, ni de encontrar puntos, ni nada. Aquí siempre debemos aplicar la teoría. Este es el exponente, ¿va? Ese exponente, la teoría me dice que yo lo voy a pasar a multiplicar a la variable. Vale, me queda la variable. Y yo al exponente le tengo que restar 1. Pero ¿cómo hago ahí? Porque pi es un símbolo que me representa un número irracional. Lo que se hace es simplemente dejarlo expresado. Ese sería el resultado. Menos 3 al derivarlo, sería menos 0. Pero usualmente no se coloca, simplemente queda así. Y esa sería la derivada. Sí, simplemente eso. ¿Y el menos 3 qué lo hace? Es que dijimos, bueno, en el guión de clases está, que dice que la derivada de una constante es 0. Y nosotros vimos, cuando le estaba aplicando lo de la pendiente, los valores de y nunca van a cambiar, y si nunca cambian, al hacer la resta se me hace 0, aunque en el denominador tenga cualquier número, y 0 entre una cantidad cualquiera
se me hace 0. Y acá, por si lo creas un poco más simple, ya está dado. La derivada de una constante es 0, por teorema. ¿Podrías explicar uno pero con trigonométrica? Vale. ¿Uno al azar o quieren, o me dicen uno? Yo quisiera que nos explicaras cómo hacer el literal de la primera página, porfa, después. Vaya, literal de. Lo voy a anotar en una hoja para que no se me olvide. Voy a hacer esto. Creo que con este, porque cuando tienen funciones trigonométricas, siempre se resuelve con las tablas. Ujú. Entonces cuando es suma y diferencia digamos, quieres derivar dos funciones y es una suma y una resta, prácticamente es la derivación de cada una. Igual la suma y la resta se mantiene. Sí, así es. Bueno. Vaya. Gracias. Sí, yo por eso que sentía bien raro cuando me asignaron este tema, porque es demasiado sencillo. Y si me ponía a explicar directamente lo que me correspondía, hubiera terminado en media hora. Y yo siento que hay bastantes cosas que hablar y problemas que ver en eso de la derivada. Ya sé lo que es. Esta es la función general. Supongamos que tenemos g de x y que sea 2 seno de x. H de x, otra función, que sea menos 3 coseno de x. Y también j de x. Sería x por tangente de x. Entonces la derivada de la función f de x no es más que la derivada de g de x más la derivada de h de x. No sería menos. Ya te voy a explicar por qué lo puse así. Esa es como la regla general prácticamente. Ujú. Ajá, la regla general. Compañero lo dijo bien. Vaya, ahora lo que hago es, lo pueden hacer separado o de un solo. ¿Ah? Quizás ahorita, como están empezando a derivar, sea recomendable hacerlo separado para que vayan entendiendo cómo salen las cosas. Vaya, derivemos g de x. Cuando una constante multiplica una función, esa constante no se deriva, simplemente se multiplica la derivada. Para que no quede tan vaga la explicación. Ajá, aquí está. Múltiplo constante. Si f es derivable en c y un número real, es derivable y c un número real, entonces si esa constante multiplica la función, es también derivable y la notación que se tiene es dejar la constante aparte y solamente derivar la función, que es nuestro caso acá. Voy a dejar la constante y simplemente voy a derivar seno. ¿Y cuál es la derivada del seno? Seno. Ajá, veo que algunos sí ya se las aprendieron o están viendo el papel. Coseno de x. La tablita a la par. Ajá. Sí, a medida que vayan haciendo ejercicio, se los van a ir aprendiendo.
Ahora derivemos h de x. ¿Cómo quedaría eso? Menos 3 por el menos seno de x. Vamos a ver, mejor lo escribo así, para que no haya confusión. Y eso me queda 3 seno de x. Ahora vamos con j de x. Ya vieron la regla del producto. Ya vieron una clase de eso. Oh, hasta mañana. No, todavía no. Todavía no. Es que aquí seleccioné un ejercicio. Es que ese es un teorema un poquito largo. Ese sí es digno de una clase. Pero lo que me pusieron a mí casi Pues no. dale, así le ganamos al profe. Ajá, vaya, ya les explico ahorita. Regla de la suma, lo que me toca a mí es lo que estamos haciendo. Y acá está, miren. La derivada de esta suma de funciones no es más que la suma de las derivadas. Es bien fácil el concepto. Aquí hay unos ejemplos y creo que están bastante entendibles. Vamos a ver la regla del producto. Mira, ¿Sí? tengo una duda yo. En el ejemplo de la página 13, el primer ejemplo, dice de derivar menos 4x. ¿Por qué la derivada de menos 4x es menos 4? ¿Me hablas del guión de clase o de la guía? Sí, en el guión de clase está. En la página 13. En la página 13. Arriba. Acá. Arriba. Sí. Vaya, esta es la función, va. Dijimos que para derivar una función donde esté un polinomio, lo que hacemos es Porque la derivar, derivada de menos 4x, ajá. es derivar cada uno. La derivada de x cubo, derivada de menos 4x y la derivada de 5. Vaya, veamos el del que tenés interés. Lo voy a hacer aquí. Aquí lo ves. Simplemente tenemos la derivada de menos 4x, ¿no? Eso me imagino que es porque al final la x queda con exponente 0. Ajá, ahí viene eso. ¿Cuál es el exponente en la función antes de derivar? 1. Es 1. Si multiplico 1 por la variable que está aquí, me quedaría 1x, pero como hay un coeficiente menos 4, ese menos 4 queda ahí. Ahora tengo x elevado a la 0, porque le resté 1, y x a la 0 es 1, y 1 multiplicado por menos 4 simplemente te queda eso. Gracias. Que todo era Ya el concepto de x a la 0, es una regla de la potencia. Mira, yo vi que, o sea, en internet, ¿verdad? Que cuando está una constante multiplicada con una variable, siempre, o sea, solo eliminaba la variable y dejaba la constante, así como me la daban. Pero no sé si eso aplica solo cuando sea exponente a, así, que sea solo x, que no tenga exponente 2, ni cubo, ni sí, eso se puede aplicar, pero solamente si el exponente es 1. De hecho, ahí porque por lo que acabas de decir, ¿va? En eso de que eliminan la x, están aplicando todo lo que expliqué ahorita. Solo que ya con la porque práctica, ya si fuera elevado al cuadrado, ya te cambiaría el de abajo al pasar a multiplicar. Ajá. Ahí ya no puedes eliminarlo. Ya te quedaría un tipo en... Vale, entonces voy a dar una breve explicación de esto, porque se lo van a explicar después. Más que todo lo voy a explicar por el ejercicio que seleccioné de trigonométricas. Vale, el teorema siempre es importante interpretarlo, porque a veces es lo que nos ayuda a resolver los problemas. Gracias.
Vaya, dice, el producto de dos funciones derivables f y g. Vamos a tener f de x, g de x. Es derivable, dice. El producto es derivable. Su derivada, o sea, la derivada del producto, el resultado, es la derivada de la primera función por la segunda. Aquí no menciona, pero al decir por la segunda significa que él no se va a derivar. Bueno, queda bien raro, así lo voy a ver. Más, este es bastante importante, más la primera función, acá no lo menciona, creo que mucho hicieron el resumen, más la primera función por la derivada de la segunda. Vaya, eso que marqué es la parte más importante de este teorema. Veamos esto. Queremos encontrar la derivada de un producto de funciones f de x y g de x. Voy a copiar esto para explicarlo mejor. Acá. Tenemos esto. Acá f de x es la primera función. ¿Qué dice aquí? Es la derivada de la primera función. Acá está. Por la segunda función sin derivar. Acá está g de x y no se ha derivado. Simplemente se multiplica. Ahora lo que les decía acá. Siempre el signo positivo. Más la primera función sin derivar. Por eso acá dice f de x, que no se ha derivado. Es la primera función, acá está. Por la derivada de la segunda función. En este caso la segunda función es g de x y acá se ha derivado. Esto siempre se va a aplicar cuando tengan un producto de funciones. Siempre. Así que es importante que se aprendan la forma o se aprendan el contexto del teorema. Cualquiera de las dos es válido. ¿Alguna duda con esto? Ya no hay dudas. No, todo claro. Va, este está interesante, este ejemplo que está aquí. Porque aquí dice, se puede extender el teorema a más de dos funciones. Aquí hay f, g, h, tres funciones. Esto creo que lo voy a borrar. Aquí voy a agregar algo en este. Aquí lo voy a agregar. Sería siguiendo el mismo teorema, porque no lo voy a cambiar. Ya está dado. Sería la derivada de la primera función por la segunda y tercera función sin derivar. Punto. Voy a poner más la segunda derivada. Más la derivada de la segunda función por la primera y tercera sin derivar. Punto. Bueno, voy a hacer esto. Ahí quede todo junto.
Si ya comprendieron el teorema, ya se pueden imaginar cómo es el tercer paso. Más la derivada de la tercera función por la segunda, perdón, por la primera y la segunda función sin derivar. Vale, con base a esto vamos a ir viendo el comportamiento de esto. Vale, vamos aquí, la derivada de la primera función. ¿Cuál es la primera función? F de X. Acá está derivada. Luego dice por la segunda y tercera función sin derivar. Por eso acá se ha multiplicado G de X y H de X sin derivar. Simplemente tal cual, como queda ahí. Y luego más es este signo de acá. La derivada de la segunda función. Acá está derivada la segunda función, G de X. Por la primera y tercera función sin derivar. La primera función sin derivar y la tercera función sin derivar. Más la derivada de la tercera función. Acá está la tercera función derivada. Por la primera y la segunda función sin derivar. La primera función y la segunda función sin derivar. Ese sería el resultado. Lo importante aquí es que respeten el orden siempre, que no lo vayan a cambiar. Porque si lo cambian, ahí sí ya están haciendo otra cosa. ¿Alguna duda con esto? Todo bien. Está sencillo, ¿no? Todo bien, todo bien. Así se ve. Sí, es bien sencillo. La derivada es bien sencilla. Vaya. Entonces, ¿qué Una pasaría si pregunta. tengo... ¿Sí? Mira, y digamos que si en la de la suma o en la de la resta, digamos que si estás haciendo una suma, pero así como cuando te dieron la del seno, no, perdón, la del coseno se hizo más porque la derivada del seno, no, al revés, la derivada del coseno es el menos seno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si, digamos, estás haciendo una resta y el positivo te da negativo, se suma como menos por menos? Ah, ahí respetas el signo que te dé, que te resulte. Lo vas a poner tal cual, siempre. O sea que no harías ahí como la multiplicación de los dos, no. Sí, sí, como siempre es... Creo que te estás refiriendo a esta parte, ¿no? Aquí siempre, para expresarlo de manera general, es más. En este caso que me dio menos, bueno, este H estaría acá. Tendría más por el menos, entonces me quedaría menos en la respuesta, que ya lo vamos a ver. Ahorita comencé a explicar esto del producto porque tenía esta J de X, porque ahí se aplica. Gracias. Va, ya voy a dar el resultado de esto. Les decía que esta forma o este teorema del producto de la derivada de un producto se puede aplicar a n funciones. Si tuviera 5 funciones, tengo que hacer todo esto. Si tuviera 10 funciones, igual, el mismo concepto. Eso sí, el ejercicio resultaría largo, pero el teorema se seguiría aplicando igual. Y ahora regresemos a esto, porque nos ha tocado derivar esto, según lo que teníamos acá. Lo voy a expresar así como en el teorema. Entonces la X que está en el paréntesis se tomaría como una variable, como una tercera variable. Esta. ¿Sí? Ese es el argumento de la función. Esta es una sola función.
Es una No sola, puedes entonces. tomarla. Entonces solo tiene Ajá, dos. sí. Tendrías X multiplicado por la tangente de X. Vaya, según el teorema que vimos, ¿cómo queda eso? Vaya, voy a regresar aquí. La El derivada producto de del la función. primero. Ajá, ¿cuál es la derivada del primero? 1. 1 por la segunda función sin derivar. Me falta un paréntesis. En este caso es tangente de X. Se suele quitar el 1. Más. Este siempre más se respeta, ya está en el teorema. Ahora tenemos que poner la primera función sin derivar, que era X. Y eso va a ir multiplicado, lo voy a poner así. Eso lo voy a multiplicar por la derivada de la tangente de X. Si ya vieron el documento. Secante cuadrado. Ah, sí, tenés razón, ya me estaba confundiendo. Esa es la tangente inversa. Vaya, sí. Gracias al compañero que me corrigió. Bueno, entonces, esto sería el resultado. Porque dice tangente de X más secante A. Perdón, no te alcancé a escuchar bien. Porque dice tangente de X más secante al cuadrado. Ah, esto. Lo que les mencionaba, esto ¿Dónde de la sale función. el Lo de las funciones trascendentes ya está dado por tablas. Por aquí está. De lo que dijo el ingeniero Hueso en la mañana. Los teoremas que dio él. Casa. Sí, son los teoremas que dio el ingeniero Hueso hoy en la mañana. Por eso nos quedó así. Dijo de que los podía explicar. Él dijo que los podía explicar, pero que muy poco tiempo le daba las clases ahorita. Yo tenía una duda, ¿por qué a la izquierda donde dice igual tangente de X, por qué no se incluyó la X? Acá. Esta X de acá. Sí, esa X de ahí, ¿por qué no se incluyó cuando se hizo la operación? Recordad que la derivamos y la derivada de X es 1. Porque aquí tenemos X a la 1. Ese 1 pasa como coeficiente de esta X y tengo que restarle 1 al exponente. Tendría X a la 0 y X a la 0 es 1. Entonces aquí estaría ese 1. 1 multiplicado por esa tangente de X. Esto es el resultado de derivar X. Por lo que vimos acá del teorema, que la primera función se deriva, pero la segunda no. He derivado la primera función acá, pero la segunda no. Simplemente la multiplico. Y luego más, no derivo esta, pero la segunda sí. Y la segunda era derivada por las tablas que tenemos ahí en el tiene clases. El resultado es este. Gracias. Bueno. Vaya, ahora con esto, porque aquí no hemos terminado el ejercicio. Hemos derivado de manera individual. Tenemos f de x. Eso va a ser igual f' de x, perdón, a g' de x, que es que nos dio este resultado. Más, voy a poner esto por lo que mencionaba el compañero. Bueno, acá es positivo.
No tendría ningún problema. Ajá, porque al derivar el coseno aquí me da menos seno, ajá, y me queda positivo. Ah, pues no hay necesidad de corchetes. Voy a sumar el resultado de la otra función más j, ¿qué me falta? J' de x, que nos resultó esto. Ese sería el resultado. Por eso les decía que para comenzar es bueno hacerlo así. Derivar por separado y luego ver de la forma general como lo tenían y ir sumándolos, respetando los signos. Si aquí nos hubiera resultado un menos, acá hubiera sido un menos. ¿Alguna duda? Ese sería el resultado. Yo tengo una duda. Sí, decime. Al llegar a esa respuesta, ¿hasta ahí sería la solución o se tendría que seguir derivando toda esa expresión? No, solamente aquí. Más adelante van a ver la segunda derivada. En ese caso sí, derivas la primera derivada para obtener la segunda. Simplemente eso es. Pero en este caso solo nos piden la primera derivada. Ok, muchas gracias. Bueno, Yo tenía una duda adicional en la derivada de la función j, ¿por qué quedó tangente de x? No sería... Ah, no, ya vi, perdón. No, pues no, gracias. bueno. Mi compañero mencionó el ejercicio C. Si el compañero está, me puede confirmar si este es. ¿Se refería a eso? ¿O era otro? Yo decía el D. De esta parte. Sería este. Sí, el de esa parte, el D. Vale, ahorita lo vemos. Vemos la indicación. Creo que solo derivar. Derive la siguiente función. Defina el dominio y el de su derivada. Este es el que hicimos anteriormente. Este serían todos los reales por ser una función constante. En este caso, ¿saben cómo? Bueno, sí, no creo que tengan muchos problemas en hacer el cálculo del dominio. Lo vieron en la primera unidad. Bueno, vamos a ver si llegamos a esta respuesta que está aquí. Vamos a derivar y de t. Esta función se me hace conocida. Y representa corriente eléctrica en función del tiempo. Ajá, eso es. Este es un valor constante. Entonces, ¿cuál es la derivada de una constante? Cero. Cero. Ujú. Más. Lo voy a hacer separado. Aquí tenemos P. Este 1/2 es el múltiplo constante. Es el que vimos un poco más arriba, me parece. Acá está. El múltiplo constante. En este caso, C sería 1/2.
Y la función f de x sería t, bueno, f de t y de t sería acá. Entonces lo que hacemos es apartar esto y simplemente derivar esto. ¿Cuál es la derivada de t? Tendríamos 1, un medio por 1, y un medio por 1 es simplemente un medio. Lo mismo voy a hacer acá para que quede más claro. Pi sextos. Y aquí tengo t elevado al cuadrado. Este sería el múltiplo constante. ¿Por qué pusiste 0 en vez de la raíz séptima de 3 sextos? Ah, porque aquí no hay ninguna variable. Ninguna variable t. Si hubiera una t acá, digamos, ahí sí ya no me quedaría 0. Pero cuando derivo una función constante, siempre 0. O sea que no importa si es radical, siempre va a ser 0. Ajá, siempre. Media vez no haya Si no tiene ninguna variable, variable. siempre va a 0. Ajá, esa es la regla de oro, se podría decir. Vaya, acá estábamos. Este pi sexto sería el múltiplo constante. Acá. Y solamente vamos a derivar la función. En este caso es t cuadrado. ¿Cómo nos quedaría eso? 2t. Ajá, 2t. Bajo el exponente y el exponente que queda le resto 1. Y eso es 1. T a la 1 es simplemente t. Ahora tenemos una exponencial. Simplemente la exponencial es constante o es función. Constante. Constante. Ajá, porque sería función si tiene como exponente t o cualquier otra variable, pero en esta función es t. Pero como no tiene, hace la labor del múltiplo constante. Y aquí tenemos, voy a poner así. Tenemos t a la cuarta, vamos a derivar eso. Bajo el exponente y el exponente le resta 1. 4 menos 1 es. Ese sería el resultado. Ya si lo dejan así estaría bueno. Pero para que quede más ordenado, me quedaría aquí pi, simplificando 2 entre 6, me quedaría el denominador 3. Y aquí puedo poner la t. O no importa si la pongo acá. No afecta mucho. Luego tengo menos 4 t al cubo. Y este sí sería un resultado más elegante, por así decirlo. Veamos. Acá. Disculpa, viejo, una pregunta. Sí. No tendría que ser 2 pi t. ¿En cuál? En esa en la que acabas de hacer, pues como tenías En este. 2t, ajá, ahí. Lo que pasa es que ahí simplifiqué. Sí, lo puedo dejar así, pero Ya. No me había fijado. Gracias. aquí sería 6. Pero al simplificar me queda 3. Ok, gracias, viejo. Bueno, vaya, acá está el resultado. Ahora, ¿cuál es el dominio de esta derivada? Todos los reales. Y el dominio de la función. También. Todos los reales. Vaya, eso es lo que van a hacer en cada uno de estos ejercicios. Ver la función, sacar su dominio, o lo pueden hacer al final. Luego derivar
y encontrar el dominio de la función derivada. ¿Algún otro ejercicio que veamos? Tengo 10 minutos todavía. De la parte que me corresponde siento que ya lo cubrí con los ejercicios, porque habían varias sumas y restas. E incluso toqué la regla del producto. Ya cuando les toque, sí van a poder contestarle al compañero o ingeniero que esté. Un compañero dice que si puede hacer el B de la segunda parte, por favor. Bueno, ahí en el chat está. ¿Ya está? Yo creo que sí. Sí, porque esta es la segunda parte. Sí, ese es. Aquí es importante, ya sea tener las tablas o haberlas aprendido, cualquiera de las dos. Acá está. Vaya. Un cuarto sería el múltiplo constante y está multiplicada por una función. Entonces eso no se altera. Un cuarto. Ahora, ¿cuál es la derivada de la cotangente? Por si no se las han aprendido todavía. Por acá está. Este sería. A veces le ponen CTG o cot. Sería menos cosecante al cuadrado. Menos, otra vez, tengo un cuarto como múltiplo constante de una función. No se altera. Ahora, ¿cuál es la derivada de la cotangente inversa? Acá está. Menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. Hay algunos libros en donde lo van a encontrar así. Recuerden que la suma es conmutativa, así que no varía mucho. No es correcto hacerlo así, porque algunos libros tienen esa notación. Y luego la secante, la derivada de la secante. Es secante por tangente. Aquí tengo un error, porque no es x sino y. Vaya, estaría bien, ya está resuelto. Aquí solo habría que multiplicar el signo igual acá. E incluso pueden multiplicar el denominador acá.
Sería más 1/4. Ya esto que estoy haciendo es cuestión de cada quien, porque en el paso anterior ya estaba bien. Mira, disculpa. Ujú. Cuando multiplicaste 4 por 1 no es 4. O sea, quedaría Sí. 4y Gracias. Vaya, ahora sí está correcto. Si ven, todo es bien iterativo, se podría decir. Por ese caso, traten de no hacer las cosas mecánicas, porque van a llegar a un punto donde van a derivar bien rápido. Quizá ahorita no lo creen, pero sí, van a derivar bien rápido, que inmediatamente cuando vean algo, incluso en la mente lo van a resolver. Pero traten de en el momento que están aplicando los teoremas, recordar lo que dice el teorema. Porque siento que es mejor apoyarse del teorema que de la forma mecánica. En mi instancia de todas las mates que he estado, siempre he hecho así y me ha ido bastante bien. Así que es mi recomendación para ustedes. Mira, una pregunta. ¿Cómo dijiste? De que no hagan los ejercicios mecánicos, sino que a medida que lo vayas haciendo, que sepan por qué y cuál teorema están aplicando en dicho paso. Mira, una pregunta. ¿Sí? En el ejercicio, el que acabas de hacer, puedes poner. Vaya. Vaya, en la función se le digamos g de es igual a un cuarto por cotangente. This internet connection isn't. No sé si hay interferencia con algún micrófono. Es De la compañera que estaba preguntando. This internet connection isn't available at the moment. A la compañera que quise hacer la pregunta, mejor hágala en el chat. Silenciala. Apágale el mic. Yo creo que ella fue la que salió. Todavía está adentro. Bueno, si no, no es que no hay otro medio donde puedan preguntar. A menos que pregunten mensaje de humo. directamente. Bueno, yo no pregunté a la compañera.
Hasta aquí llego con la consulta clase de hoy. Cubrí bastante, siento yo. No solo lo que me pusieron, pero sentía que era muy poco y muy fácil, por eso me extendí bastante. Me preguntan si voy a pasar el documento. El documento como tal no lo tengo los ejercicios, pero lo voy a hacer un PDF de todo lo que hicimos hoy. Y como no lo puedo subir al campus, al foro, lo que hice la última vez fue hacer un mensaje de difusión. O podés también, no sé, hacer otra media consulta vos y ahí podés enviar si pudiera, el documento. Lo que pasa es que sí, yo puedo crear un nuevo enlace, pero no sé si voy a tener los permisos en el foro. Que no se den cuenta. No, mejor lo voy a hacer así como la última vez, pero para eso se requiere de que todos estén en el foro, matriculados en el foro. Porque ahí yo fácilmente selecciono a todos y les envío el documento. Creo que aquí hay varias. Bueno, fueron 37 a los que les mandé porque solo los que estaban en el foro lo hice. Y creo que sí hay varios a los que les mandé. Pero ¿y cómo se matricula ahí? O sea, solo entras y estuvo. Vaya, les voy a mostrar. Ya les muestro. Para que así todos tengan los ejercicios que resolvimos ahora. Sí, por favor. Vaya, este es la nueva plataforma que les habilitaron. Va. Aquí en esta plataforma se encuentra el foro. En el momento que ustedes accedan, les va a aparecer su información personal. ¿Va? Y para los que están matriculados, acá les aparece un solo, consulta matemática. Pero para los que no, vamos a ir a, creo que aquí es área personal. No, me redirecciona acá. Es a la casilla. Ajá, inicio del sitio ahí, gracias. Luego de aquí se van hasta el final, en la parte de abajo dice todos los cursos. Hacen clic ahí y luego aquí les van a aparecer todas las escuelas de la facultad de ingeniería, la de nosotros. Como esta materia pertenece a las ciencias básicas, van a ir a unidad de ciencias básicas. Aquí se les va a desplegar y van a tener dos cursos, consulta matemática 1 y matemática 1. Aquí creo que sí están todos, deberían de estar todos porque creo que ahí se hacen las evaluaciones. Y en este es donde están el foro, los foros. Si ven, acá aparece un candado abierto porque no se requiere solicitud de acceso. O sea, no contraseña, clave de matriculación, mejor dicho. Al hacer clic acá, acceso, le va a aparecer, a mí no, pero le va a aparecer un cuadro como este, un cuadro de texto. Y a la par de ese, automatricularse. Le van a dar ahí y van a ver todo esto que estoy viendo. Cuando ustedes entren aquí, lo que hago yo es venir a esta parte de acá, participantes. Yo vengo aquí y acá hago un filtro, rol estudiante. Cuando hago ese filtro me muestra todos los que están en el curso de consulta matemática. En este caso, si ven, solo hay 39. La última vez habían 37, se los pude compartir. Aquí en la parte de abajo me dice
seleccionar todos los usuarios, 39, que son los estudiantes. Cuando hago eso, luego se selecciona. Cuando hago eso, aquí yo puedo enviar un mensaje. Y es aquí donde yo envío, pongo un mensaje y les pongo el enlace de Drive del documento que yo creo. Así que por eso es importante de que se inscriban, se automatriculen en el MAT 115 consulta. Danos ahí un tiempo para hacerlo, ¿Cómo? que nos dé chance de hacerlo y lo mandamos. Ah, vaya. Tal vez lo pueden hacer ahora porque mañana por la mañana creo que enviaría. ¿Cómo? ¿A dónde podemos ver el mensaje? Ah, eso lo van a ver acá. A ustedes les aparece su foto, así tienen foto. Acá en este globo, nube, si se podría llamar, van a ver toda la bandeja de mensajes. Aquí en privado, aquí les va a caer. Aquí le puedo mostrar el último mensaje que yo mandé. Aquí está el enlace para que puedan descargar. Un mensaje así les va a caer. Copian el enlace, lo pegan acá y ya van a tener acceso al documento que voy a crear. Pero sí, tal vez pueden hacerlo ahora porque ya mañana quisiera enviar el documento. Y se pongan a repasar lo antes posible. Mira, ahorita estoy haciendo eso. Y donde le doy acceso me aparece lo mismo que vos. Eso quiere decir que ya estoy matriculado o qué onda. Sí, quizás lo hiciste hace bastante y no te fijaste en los detalles. Lo más seguro es que ya estés aquí. Va. Pues espero el mensaje. Sí, háganlo ahora o mañana y lo voy a enviar mañana en la tarde, ¿no? En la tarde noche. Sí, igual a mí me salía lo mismo de que ya aparezco ahí, ya puedo entrar y todo. Entonces, y me aparece hasta la lista de los participantes que están ahí, de las personas que están ahí. ¿Y te automatriculaste hace bastante? No sé, eso no sé ni me acuerdo cuando me matriculé. Lo que pasa es que nomás ingresas, te automaticas. nombre. Ahí te sale. Hay que darle la tuerquita que está ahí. En una como engranajes que aparece allí para automatricularse. Acabo de ver eso. No sé si les aparece. Sí, eso estaba diciendo Ajá, yo. en En ese engranaje, al de arriba. Y ahí te dice matricularme y solo le das ahí. Ah, bueno. Yo no recuerdo porque a mí me metieron, de hecho aquí pueden ver suscripción forzosa. A mí me metieron aquí con la vida de clase. Entonces, solo te matriculas ahí, solo le apretas ahí donde te dice matricularte y ya estuvo ya. Sí, el compañero dijo que era acá, en el primer engrane, que está a un costado del nombre del curso. Vale, entonces, hasta aquí terminamos.